A ver, chicas, ¿estamos ya todas? A ver, ¿quién nos falta? A ver, ya estamos ya casi todas. Milagritos, ¿cómo vamos, hija? Se están Falta. recuperando. Ya están entrando. Para que no se pierdan la clase, porfa, contáctate, explícale. Siempre entramos al mismo Zoom, ¿sí? Sí. Ya. Ya, entonces vamos continuando, ya está la mayoría, Mili. Sí, ya está la mayoría. Puede continuar. Sí. Ya, listo. Entonces, chicas, cuando nosotros hablábamos del grupo, una palabra, por ejemplo, les comento, tiene un significado y tiene un significante. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si nosotros vemos un árbol, socialmente nos han enseñado que esa plantita de color verde se llama árbol, ¿no es cierto? Eso es a través del aspecto social, eso lo hemos aprendido socialmente, porque nadie, digamos, esta construcción del lenguaje es una construcción innata, pero una construcción de origen social, porque es el hombre a través del tiempo que para establecer un contacto con el otro construye. Entonces, el hombre que construye en relación al otro, el hombre construye un lenguaje para comunicarnos y el lenguaje es de origen social. Entonces, nosotros desarrollamos un plan de trabajo, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar lo que tiene que ver con los temas del desarrollo de la comunicación. Tenemos que saber que es a través de la historia, que a través de la historia es que se construye el lenguaje. Y es el ser humano el que lo construye con su necesidad de comunicarse con el otro. Entonces, vemos acá en este cuadrito una lámina donde hay un árbol. En la parte de arriba dice significado y en la parte de abajo dice significante. Entonces, ¿qué significa el significado y qué significa el significante? El significado es, por ejemplo, el objeto. El objeto que ven es un árbol. Y nos enseñaron que eso se llamaba como significante árbol, ¿ven? Qué lindo, ¿verdad? Entonces, eso se le denomina organización semántica. ¿Y qué es lo semántico? Es la formación de la palabra. Entonces, por ejemplo, yo les voy a enseñar ahora algunas figuritas, ¿sí? Unas cositas que tengo, que en la camarita lo pueden ver. Bien, a ver, vamos a ver, ¿está funcionando? Sí, ahí ven mi manito, muy bien, listo. Entonces, vamos a mirar ahora unas figuritas que yo les voy a mostrar y me van a decir cuál el significado, ¿no? Yo les voy a mostrar, ¿qué les voy a mostrar? ¿El significado o el significante? A ver, nadie, calladitos, calladitos, calladitos. A ver, John, ¿qué te voy a mostrar? ¿Significado o significante? Johncito. A ver, mientras John está John, ¿estás ahí? John, bienvenido. Sí. ¿Qué te voy a mostrar? ¿El significado o el significante? Me refiere a las figuras. Por ejemplo, a ver, te estoy mostrando significado o significante. Ah, ya, lo que está enseñándome usted, estoy mirando la lámina. Ah, es significado. Muy bien, 20, eso. Genios todos. A ver, ya, eso se llama significado. John, ¿cuál sería el significante de ese ejemplo que te acabo de mostrar? Entonces sería, ¿para qué sirve la taza? O qué es una taza que sirve para tomar? Su uso. Ya. Ya, muy bien. Entonces sería eso, ¿verdad, John? Entonces, y si nosotros hablamos de estas cosas sería, el objeto que te enseño se llama significado, ¿verdad? Y lo que nosotros, la denominación que le damos
es el significante, ¿no es cierto? Ah, sí, Entonces, correcto. ahora vamos a lo siguiente, ¿ah? Vamos mostrando otras cositas, ¿ah? No se preocupen que va a ser facilito. Además es con lo que tenemos a mano. Como a los peruanos nos gusta comer, tengo acá utensilios. Entonces, a ver, miren, atentos. A ver, ¿quién es la sorteada ahora? A ver, Lucía del Pilar, no. Pablo Chuchón. A ver, Pablito, Pablo. Pablo, acá mira, ¿qué es esto, Pablo? Es, bueno, una cuchara. Muy bien, Pablo, qué genio. Entonces, ya, lo que te mostré ahorita que te estoy mostrando, significado, significante, El significado. ¿ya? Y lo que tú me acabas de decir, ¿qué cosa es? El significante. Genial, muy bien. A eso se le denomina palabra, o sea que la palabra es la organización semántica. Sí, claro, esa es la palabra. Cuando nos referimos a todo lo que es el campo semántico, nos estamos refiriendo a la palabra, chicos. La palabra es lo semántico y lo sintáctico es la formación de las oraciones, ¿sí? Ya, a ver, otro último ejemplo, significado y significante. A ver, un último ejemplo, a ver. Sofía Elena Ruiz. A ver, Sofi, lo que te estoy mostrando, significado, significante. Sofía. A ver, Sofi hermosa. O Nicole, a ver, Nicole. Alguien que dice Nicole. A ver, ¿qué es esto? ¿Significado, significante? Significado. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Nicole. Bueno. Nicole, ¿cómo se llama? Son unos lentes. Muy bien. Lo que me acabas de decir, ¿cómo se llama? Tus palabras. La palabra se llama Lentes. significante, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ahí el significante sería la palabra Gafas o lentes. Uh-huh. Muy bien, excelente, Nicole. Ahora ya pasamos a la organización morfosintáctica. Y la organización morfosintáctica es un conjunto de palabras que tienen un significado más complejo. Por ejemplo, cuando hablamos de sintaxis, hablamos de oración. O sea, chicas, cuando ustedes lean sintaxis, dice oración. Cuando lean semántica, dice palabra. Cuando lean fonema, es la unidad mínima de una palabra. ¿Sí? Continuamos. Por ejemplo, dice, el mono come plátano. Podemos decir el mono come plátano o el mono come un plátano. A ver, participa ahora Blanca Luz. Blanca hermosa, ¿puedes prender tu audio? Sí, buenas noches. Buenas noches, Blanquita, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, muchas gracias. Blanquita, mira, vas a leer donde dice organización morfosintáctica. Milagritos, la manito, porfa. Ya, el mono come un plátano. Muy bien. Entonces, ¿qué estás entendiendo de lo que tú acabas de leer, Blanquita? ¿Qué has entendido? A ver, cuéntame. Que el mono come un plátano, que se Que está hay un alimentando. mono. ¿Come 2 plátanos, 3 plátanos? No, uno. Ya, muy bien. Entonces, Blanca, esta oración nos da un personaje, ¿no es cierto?, que sería el sujeto, denominado mono, ¿no es cierto? Así es. Una acción que sería el verbo, que se llama Comer. y encima nos da un predicado, un adverbio, ¿no es cierto? Lo acompaña un predicado, que además es un complemento, que nos implica que es una unidad de plátanos. O sea que nosotros nos imaginamos que existe un mono que come un plátano, ¿verdad? El mono come un plátano.
A eso se le llama sintaxis. Miren cómo el ser humano crea una serie de códigos denominados fonemas. La serie de códigos se juntan y se forman una palabra. Y las palabras se juntan y cuando son más complejas, entonces forman una oración. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? A ver, ¿qué nos damos cuenta, Anaís García Mejía? Anaísita linda, ¿qué nos estamos dando cuenta? Hasta el campo morfosintáctico. ¿Qué te das cuenta tú de lo que hemos estudiado hasta ahora? Es tu percepción personal. Bueno, que ahora son palabras más estructuradas. Muy bien. ¿Qué otra cosa puedes ver? Digamos, nos brindan un mayor significado de las acciones que realizan. Muy bien, genial. Ya, excelente, muy bien. Y nos está llevando a un lenguaje cada vez más complejo, ¿verdad? A un lenguaje que es cada vez más complejo, ¿verdad? Y estamos estudiando con eso una estructuración que además es formal, o sea, que está ya estableciendo un campo de acción donde hay una dificultad mayor para poder comprender. O sea, que el ser humano es simple o el ser humano es complejo. ¿Qué diríamos, Preciosa? Que es complejo, Miss. ¿Tú sientes, sí, que es complejo? ¿Tú eres soltera o eres casada? Soltera. Soltera. ¿Y tienes novio? Sí. ¿Y su lenguaje de él, te entiendes bien o a veces han habido algunas dificultades donde no has entendido incluso lo que él quiere decir? ¿O alguna palabrita que ha dicho te ha incomodado? No, pues, a veces sí, quizás han habido cosas que nos han incomodado, pues. Ya, entonces, ¿y tiene que ver el lenguaje cuando algo nos incomoda o no? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué traslada el lenguaje? ¿Cómo? ¿Qué traslada el lenguaje? Emociones, traslada sentimientos, ¿no? Y a veces una pequeñita palabra, ¿no es cierto? Nos puede generar incomodidad, quizás, nos puede herir. Muy bien, qué genia, excelente, ¿ves? Entonces, si nosotros vamos a ese estudio del campo, de ese punto, nosotros vemos que nuestras oraciones tienen interpretaciones, ¿ves? Entonces, qué complejos somos los seres humanos. Mientras que nuestros animalitos nacen independientes, ¿no? El niño desde que nace pendiente de la tetita de su mamá, absolutamente dependiente, porque el ser humano tiende a ser dependiente. De ahí nace también el origen de nuestras formaciones en pareja, ¿no es cierto? Primero pertenecemos a una familia y después hacemos una familia. ¿Por qué? Porque de alguna manera volvemos al inicio, que es nuestra naturaleza de dependencia, ¿no? Incluso cuando nosotros hablamos de formación de palabras, implica no solamente el contenido semántico, sintáctico, fonético, fonológico, sino antropomórfico, hasta filosófico. ¿Y qué es lo antropomórfico? Que el ser humano, a raíz de que avanza la humanidad, desea comunicarse y se comunica por códigos que ellos han inventado. Y nosotros aprendemos esos códigos inventados. Chicas, vamos a prender todas las cámaras porque ahora vamos a ir a algo también muy importante y quiero verles sus caritas, conocer a mi grupo tan bonito, ¿no? Y verlas con qué grupo estamos trabajando. Milagrito, siguiente, porfa. Ahora hay algo muy importante. La clasificación de los trastornos del lenguaje a través del DSM-5 denominado trastornos de la comunicación. Chicas, hasta aquí, antes de pasar al segundo punto, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna preguntita? Algo que no haya quedado claro, porque vamos a pasar al segundo punto. Ya hasta acá tenemos entendido lo que es el lenguaje, las oraciones, la formación de las palabras, los fonemas, ¿no? ¿Alguna duda tienen? ¿Alguna percepción que ustedes desean de pronto conocer? Que yo les amplíe. Porque este trabajo de todo lo que es evaluación, diagnóstico y tratamiento, y tenemos un curso que es pagante, ¿no es cierto?, particular,
que de alguna manera que lo brinda el centro, con mucho cariño lo brindamos todos nosotros para ustedes, es para que ustedes puedan también solucionar sus dudas. O sea, ustedes pueden preguntar todo lo que ustedes desean. Acá estoy lista para poder de alguna manera apoyarles en la solución de algunas dudas. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Ya. Nadie pregunta, chicas, no hay ninguna duda. ¿Todo claro? Pueden prender sus micrófonos, chicos. ¿Todo claro? Sí. ¿Sí? Ya. Ya, pasamos al siguiente punto. Ya todo claro, pasamos al siguiente. Clasificación de los trastornos según el DSM-5 de la comunicación. Miren qué importante va a ser este trabajo de ahorita. Miren, bien regio. A ver, Milagritos, pasa al siguiente, porfa. El DSM-5 todos sabemos que es el manual que nos da la Organización Mundial de la Salud para las diferentes patologías. Entonces, ¿qué significa cuando nosotros decimos todas las patologías? Todas, chicas, todas las que se puedan imaginar. Entonces, ¿no? Trabaja con todos los problemas, enfermedades, anomalías, deficiencias, con todo lo que ustedes pueden imaginarse está en el DSM-5. Entonces, ¿de qué nosotros trabajamos? ¿En qué área vamos a clasificar nuestras patologías en el ámbito del lenguaje? En las siguientes áreas, chicos. El trastorno del lenguaje son dificultades persistentes en la adquisición y en el uso del lenguaje en todas sus modalidades. Hablado, escrito, a través de signos u otros, debido a unas deficiencias en la comprensión y en la producción que incluye lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos los trastornos del lenguaje, lo definimos desde dos puntos de vista básicos. Uno de ellos es a nivel oral y el otro problemita que tenemos es a nivel escrito. Cuando nosotros nos referimos al que significa el nivel oral, hablamos de la incapacidad por la cual el niño no comprende las ideas significativas, siendo imposible emplear vocablos hablados para expresar sus ideas. Ahora, ¿qué tipos existen? Ausencia de lenguaje repetitivo o expresivo. Trastornos cualitativos del lenguaje, denominado ecolalia. A ver, para que puedan entender mejor, vamos a ver en un lenguaje más simple. El trastorno del lenguaje se divide en dos, el nivel oral y el nivel escrito. En el nivel oral es la forma como nos comunicamos. Ejemplo, ausencia de lenguaje es afasia. Por ejemplo, de pronto estamos yendo, no sé, a comprar el pan. Y mala suerte, no nos chanque el carro, pero nos golpea el carro. Y caemos de cabeza, ¡pac! Nos golpeamos. Nos lleva, de pronto empezamos a no hablar. O sea, la ausencia de lenguaje repetitivo o expresivo. O sea, recepcionamos eso que nosotros le decíamos en el campo, ¿no? De lo que es significado y no lo podemos trasladar a un significante. Y tenemos un problema en el lenguaje expresivo. Nos da una afasia. Nosotros no podemos decir el teléfono, por ejemplo, teléfono, que le decimos siempre, no le podemos decir, como siempre, teléfono. Entonces, queremos hablar y no nos sale. O sea, sin habla. A eso se le denomina afasia. La ecolalia es cuando uno repite permanentemente. Por ejemplo, hola, ¿cómo te llamas? Pasa mucho en los chicos con autismo. Hay un grupo de compañeros hoy que trabaja con nosotros en los temas de todo lo que tiene que ver con el curso de autismo, de síndrome de Asperger y TEA, y pues hemos visto estos puntos también. Entonces, los niños con autismo tienden mucho, sobre todo los síndromes de Asperger o los TEA propiamente dicho, a tener ecolalia. Eco, como su nombre lo dice, es un eco que hay en la comunicación. Lalia significa lenguaje. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos nosotros de ecolalia, estamos hablando de un eco en el lenguaje. Entonces, por ejemplo, le decimos, hola, ¿cómo te llamas? Y el niño responde, ¿te llamas?
Entonces, o por ejemplo, le decimos, mi nombre es Patty. Patty, 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 Patty. O sea, repite una de las palabritas varias veces. A eso se le denomina ecolalia. El otro es el desarrollo interrumpido del lenguaje. No se preocupen porque vamos a tener todo lo que es videos para explicarles este tema, ¿sí? Para que quede bien claro. Y a nivel escrito, las deficiencias son las siguientes. Déficit en la capacidad de leer y obtener el significado de la palabra escrita. Se le denomina dislexia, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hay un déficit en la capacidad de leer para obtener el significado de la palabra escrita, hay una dislexia, es un déficit, no podemos leer. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos comprender lo que está escrito ahí. ¿Por qué? Por ejemplo, combate, podemos poner ambate. Y el déficit en la habilidad de la escritura espontánea es la capacidad de la copia intacta, disgrafía. A veces nos dicen letra de médico, entonces todos los médicos tienen disgrafía, porque no se entiende lo que está escrito. No, a veces hacen porque están apurados, pero si tú en un ambiente regular, ellos no van a emitir un lenguaje sin morfía, ¿no? O sea, quiere decir sin forma. Y las características son dificultades inferiores en el dominio de la lectoescritura en relación con las asignaturas escolares. Eso nos lleva mucho a que a veces los maestros, al no estar capacitados para chicos con estas deficiencias, y son maestros que usualmente son de escuelas regulares, y que a veces me dicen, no, doctora, pero es que a mí no me prepararon para maestro de una condición diferente. Pero hay que colaborar. Estos cursos son para eso, para que podamos aprender y para que podamos colaborar con la enseñanza de los niños y hacerles un programa de inclusión a los ambientes regulares. A veces los jalan a los niños que tienen dislexia y no comprenden que la dislexia es un problema, una patología. Así tú lo jales, ese niño no va a mejorar, porque no es flojo, no es que no haga, él hace, pero hay esas deficiencias que el menor presenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de dislexia, tipos son dislexia, disfasia, ¿no? Disgrafia, disgrafia fásica y disgrafia espacial, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa todo ese rollo? La dislexia, como les explicaba, es la mala, o sea, la escritura inadecuada, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos comemos carro, ponemos calo, y a veces tiene que ver con la forma como hablamos, como en ese ejemplo. Como a veces no tiene que ver con la forma como hablamos, sino que nuestro cerebrito viene condicionado, ¿sí? Eso es en el nivel escrito. Y en el nivel oral puede ser la ausencia del lenguaje, como les explicaba en el ejemplo del carrito, ¿no es cierto? Nos abolla y quedamos sin el habla temporalmente hasta que nos hagan nuestras terapias y nuevamente recuperamos el habla. O la ecolalia del niño con TEA, del trastorno del espectro autista, que es la repetición permanente. ¿Sí? Continuamos, milagritos. Para que no haya dudas ni alguna dificultad en el comprendimiento, les hemos traído aquí nosotros un vídeo, ¿ya? Y en el vídeo lo que refiere es el caso de un niño. Este niño tiene un problema denominado ecolalia, así que atención con el vídeo, ¿no? A ver, milagritos, atención, pueden apagar sus luces, como estén cómodos, va a ser como un cine, a ver. Escuchen atentos, porque vamos a interactuar sobre las patologías ahora. Sí, a la casa. Mi casa. Una casa. Diga, donde yo vivo en mi casa. Yo a casa. Sí. Ya voy a casa, ya voy a casa. Sí, ya va a la casa. ¿Qué a casa? Vamos a ir a la casa. A una casa.
Vamos, mamá. Es imbécil. Sacó toda la trompa. Vamos a la casa. Qué lindo ver que dice el nombre. Que está diciendo que qué lindo que está llorando él, ¿verdad? Mi casa. Yo tengo una casa. Diga, yo tengo una casa. En mi casa vive Nita. ¿Una gata? Sí, vive Nita y vive Joel. Vive Samantha. Una gata. Una gata. Una gata. Una gata. Una gata. Una gata. Mira, gata. Ya voy a gata. A ver, Milagritos, continuamos con la siguiente, porfa. Entonces, hemos visto, chicos, un vídeo de lo que tiene que ver con la ecolalia. Y la ecolalia, como les estaba explicando, es la repetición permanente, ¿no es cierto? Una casa, una cata, ¿no? Una cata, ¿no? Y repetía diferentes palabritas, la mamita trataba de enseñar y él continuaba, ¿no? A eso se denomina ecolalia. Entonces, cuando hablamos de trastornos fonológicos, nos referimos a la dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de los mensajes. Causa limitaciones en la comunicación eficaz y las dificultades que no se pueden atribuir a las afecciones congénitas o adquiridas como parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia, traumatismo cerebral u otras afecciones médicas y neurológicas. ¿Se acuerdan que les comentaba, por ejemplo, eso de la ausencia? Es un problema médico y neurológico. Dificultad persistente en la producción fonológica que interviene con la inteligibilidad, quiere decir en el entendimiento claro del habla o impide que nos comuniquemos verbalmente a través de mensajes. Causa limitaciones y dificultades que no se pueden atribuir a problemas ni congénitos, que no son atribuibles a parálisis cerebral, a ninguno de esos aspectos. No tiene nada que ver el niño con paladar hendido, o sea, aquel niño que nace con su paladar hendido, con su hipoacusia, con su traumatismo, nada que ver. Entonces, las dislalias y las disartrias son trastornos fonológicos. ¿Y qué lo originan? Lo originan lo siguiente: la dificultad en la articulación de las palabras. Por ejemplo, tenemos dificultad en la emisión de los fonemas, de la A a la Z. Por ejemplo, decimos galo en vez de carro. Si decimos eso, tenemos un problema que se denomina rotacismo. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros hablamos, y por ejemplo, de las palabras, de las combinaciones de las palabras, ¿no? Hay una serie de patologías, ¿no? Igualito en los morfemas. Por ejemplo, hay personas que tienen las deficiencias en qué nivel, en la comunicación, pero en la combinación de dos fonemas. Habíamos estudiado hace un minuto de qué es en la comunicación con la estimulación de dos fonemas, ¿ven? Igual en el ceseísmo, igual en el lalismo. ¿Y qué se refiere con ceseísmo? ¿A qué nos referimos con lalismo, no? Nos referimos que es a cada una de las dificultades que vamos a ir presentando. Ejemplo, si nosotros tenemos el problema en la R, rotacismo, en la S, ceseísmo, en la L, lalismo. Entonces, hay tipos de dificultades, tanto en fonemas, tanto en morfemas. Morfema es la combinación de dos fonemas, chicas, y la palabra es el conjunto de morfemas. Ejemplo, por ejemplo, si digo S como sonido, es un fonema.
Si le pongo S con A, sa es un morfema. Y si le digo sapo, es una palabra. ¿No es cierto? Dificultad en la R, rotacismo. Dificultad en la S, ceseísmo. Dificultad en la L, dislalismo. Los tipos de dislalia son dislalia de índole evolutiva y dislalia orgánica. Cuando hablamos de la evolutiva, hablamos de la funcional, de la dislalia orgánica. Y cuando hablamos de la orgánica, también podemos conocer como otro tipo a la audiógena. Ejemplo, una dislalia evolutiva es que, por ejemplo, el niñito está aprendiendo a hablar. Un niñito nace hablando. ¿Qué dice Geraldine? Yera, ¿un niño puede nacer hablando? No. No. ¿A qué edad el niño puede decir carro? Según a ojo de buen cubero. Así por decir cualquier cosa. 2 años. 2 años. Neis, ¿estás de acuerdo? ¿Puede ser a 2 años? ¿Carro? Es un poco más difícil con el tema de la R para los niños. ¿Aproximadamente cuánto tú le echas? Di cualquier cosa. Igual lo vamos a solucionar. 2 y medio, 3. Muy bien. Pablo, Pablo ya participó. A ver. Anaís García Mejía. Anita, por favor, ¿tú qué dices, la R? Bueno, yo digo que depende del niño, Miss, porque, por ejemplo, hay niños que tienen dificultades para pronunciar la R, incluso cuando ya son adolescentes no la pueden pronunciar bien. Muy bien, Anaís. A eso, cuando no pronuncian bien y son adolescentes, se le llama rotacismo. Un niñito debe de pronunciar la R, llegar a sus 5 añitos pronunciando la R. Si no llega a sus 5 añitos, porque ahora le vamos a dar luego un cuestionario del test de lenguaje de Melgar, y ahí ustedes van a darse cuenta que cada edad tiene un fonemita. Y el fonemita está estructurado por edades, en el test de Melgar, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de la dislalia evolutiva, es eso. El niño no va a nacer pues hablando, imposible. ¿Qué tendría que hacer un niño para que nazca hablando? Imposible de los imposibles. Por lo tanto, si el niño no nace hablando, ¿no es cierto? Que nadie nace hablando, pero cuando él va avanzando en edad y va teniendo 7 años y no dice la R, es una patología, sí. Pero si dice de 2 años y no dice la R, es una dislalia evolutiva, ¿no es cierto? Además, no hay patologías antes de los 5 años. Antes de los 5 años se llaman indicadores y tampoco es terapia de lenguaje antes de los 3 años. Se llama estimulación del lenguaje. Después de los 3 venimos las terapias, ¿sí? De acuerdo al fonema que al niño le toca pronunciar. Entonces, las dislalias pueden ser evolutivas, que tienen que ver con la edad, funcionales, como decía Anaís, cuando ya está grande y no puede, orgánica, cuando hubo algo que tuvo que interactuar con el organismo del niño y hubo algún problema, por ejemplo, una R que no se pronuncie por un frenillo, frenoctomía, hay que hacer una cirugía menor, a eso se le denomina orgánica, es un problema orgánico. Audiógena cuando no escuchamos una cosa mínima o una cosa diferente a la que nos están diciendo, una dislalia. ¿Todo claro hasta ahí, Pablo? Nicole, ¿todo claro? Pablo y Nicole, ¿está todo claro, chicos? Sí, doctora, sí está bien. Todo claro. Muy bien. Ya, pasamos. Normita, ¿todo claro? Sofía, Rubén, ¿qué dicen, chicos? Pasamos a la disartria. Doctora, una consulta. ¿Se puede? Claro. Ya, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo estaba viendo justamente un niño que sus papás me refieren de que, digamos, no tiene 4 años y 4 meses. ¿Ya? Y sus papás refieren de que el niño dice las palabras así en tercera persona. Por ejemplo, en vez de decir, yo quiero agua, él dice por su nombre. Digamos, no, Pablito quiere agua, Pablito quiere comer,
pero no, nunca dice, yo quiero comer, o yo quiero agua. El otro también que se percibió, ¿no? durante algunas evaluaciones que recién estoy tomando también, que percibí es que tú le preguntas algo y te responde otra cosa. O tú le dices que repita la oración que está diciendo y te empieza a hablar otra cosa. Y así está, ahí como que no hay mucha atención también. Ya, mira, ¿sabes qué cosa, Blanca? Tú te estás dando cuenta que ese niño tiene dificultades. ¿En qué tipo de lenguaje? Expresivo. Muy bien, y también en el comprensivo. Ajá, así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es solamente un problema de lenguaje o probablemente haya más allá de eso? He percibido que también puede ser un problema de atención. ¿Tiene movimientos estereotipados? ¿Mueve sus manitos? No, lo que hace es subirse a la mesa o mover su cuerpo o está muy inquieto. Muy inquieto. Un poco diferente. ¿Y se tapa los oídos cuando hay ruidos fuertes? No, eso no hace. ¿No? ¿Es sociable? Sí, es un niño muy sociable, te conversa, te cuenta, es muy cariñoso. Lo que pasa es que también le llama mucho la atención lo que son las redes sociales, los videojuegos. Si ve una computadora o un televisor cerca de él, está como que así, queriendo de que dame, pidiendo Una cosa, cuando él quiere el videojuego y te dice dame, ¿puede empujarte para obtenerlo? No, sabe los límites, o sea, sí responde bien a los límites. Y la otra cuestión también es que como ve videojuegos, empieza a hablar los idiomas que tienen esos videojuegos. Y tampoco no sabe definir bien si, por ejemplo, ¿no? El color negro le dice black, y tú le dices, ¿qué color es esto? Y te dice black, y le dice negro, no, es black. Así, o sea, también está en esa confusión. Te sugiero que le hagan un descarte de trastornos del desarrollo. Ya. Una definición global de trastorno del desarrollo. Porque hay varios componentes, ¿no es cierto? Déficit, falta de lenguaje comprensivo, un poquito de inquietud motora, hay lenguaje repetitivo, no tolerancia de la frustración, obsesiones con los videojuegos. O sea, ven que para desarrollar el ser humano es tan complejo, Blanquita, que requiere una serie de atenciones, ¿no? Lo que podemos llamar solamente lenguaje, al final no termina siendo solamente lenguaje, sino ahí hay más que solamente ese lenguaje. Entonces habría que hacer un análisis global para desarrollar específicamente a qué trastorno, pero yo preferiría un descarte de trastorno en el desarrollo, ¿sí? Bien, Blanquita hermosa. Vamos a seguir. Blanca, ¿alguna duda? ¿Te quedó alguna inquietud más sobre ese casito? No, está muy bien, muchas gracias. De nada, Blanquita. Ya la disartria. La disartria es un defecto del habla que consiste en la pronunciación defectuosa de las palabras por parte de los órganos periféricos. Y las características son alteración del ritmo fonatorio, dificultad en la coordinación respiratoria y trastorno de emisión de la voz. Por ejemplo, chicas, hay una pruebita que se denomina ALA, ¿ya? Y que nos sirve para evaluar cómo funcionan nuestras fosas nasales. Se pone, a ver, vamos a mirar acá, les voy a mostrar cómo es una pruebita de ALA. Así es, bien simplecita. A ver, miren, por ejemplo, nos ponemos debajo de la nariz una laminita, puede ser de color negro, ¿no es cierto? O un vidriecito, de preferencia que sea un vidriecito, y se pone, ¿no? Y ustedes miran si el aire de si las dos fosas nasales funcionan, porque están entumecidas con el oxígeno que hemos respirado, ¿no?